RTP. 8:10 de la mañana en punto. Está con nosotros Alfonso Eduardo Albán. Él es editor general de Diario Expreso y vamos a hablar de un suplemento que nos vino con el diario el día de hoy, que nos ha también tenido la amabilidad de darnos Alfonso, y son las propuestas ciudadanas que ha venido recopilando el Diario Expreso durante varias semanas, y hoy las trae pues en este libro bastante grueso, y que ya veíamos como Larisa, cómo lo íbamos a leer, por semana, por días, porque está bastante interesante. Bienvenido, Alfonso. Buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente sí ha sido un trabajo bastante arduo hacer estas recopilaciones de propuestas ciudadanas. Para contarles tal vez un poco cómo nace esto, pues bueno, esto es una idea que se viene madurando desde a finales del año pasado, ya que pues dentro de la redacción, como también dentro del consejo editorial del diario, pues veníamos conversando y analizando un poco que nos llamaba mucho la atención que el ciudadano a veces no reaccionaba como tal vez nosotros esperamos que reaccione a determinados hechos que pasan en el país, ¿no? Sentíamos, y tal vez seguimos sintiendo en algunos casos, que el ciudadano no reacciona como tal vez esperamos que reaccione, ¿no? Entonces veníamos pensando cómo hacemos que el ciudadano participe, cómo hacemos que el ciudadano se involucre un poco más, ¿no? Entonces nace la idea de propuestas ciudadanas, ¿no? Pues bueno, viene el proceso electoral, viene el cambio de mando. El tema pues quedó ahí como en stand-by, por decirlo de alguna manera, y pues cuando ya nace esta idea de hacer una asamblea constituyente por parte del gobierno, y que era una idea que no venía del todo acompañada con propuestas, ¿no? Salvo la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, dijimos pues bueno, es el momento de retomarlo, ¿no? Entonces se retoma la idea. Pues se arma rápidamente una convocatoria que duró aproximadamente unas 3 semanas, más o menos, a finales de abril, inicios de mayo, y tuvimos una gran acogida realmente con las propuestas que nos llegaron, y es lo que está plasmado aquí en el suplemento de propuestas ciudadanas. Son 48 páginas, son casi 200 propuestas de varios ciudadanos que nos llegaron a nivel nacional, de Sangolquí, de Cuenca, de Durán, de Guayaquil, de Quito, y de varios sectores, ¿no? Y también pues vienen acompañados con propuestas un poco más amplias de personas que ya son realmente expertas en esos temas, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar pues propuestas de un ciudadano común y corriente, como un comerciante, que lanza una iniciativa como por ejemplo para un cambio dentro de la función judicial, ¿no? Pero también vemos propuestas como por ejemplo las de el doctor Rafael Ollarte, que es editorialista del diario, que ya hace una propuesta un poco más amplia, un poco más analizada, ¿no? Entonces es básicamente eso, ¿no? Adelante, compañeros. Dentro de estas propuestas, ¿usted cree que en sí justamente el CPCS debería cumplir estas funciones también, ¿no? De haber unido un poco las ideas y no solamente pelearse entre ellos, ¿no? Sí. El que realmente utilicen sus ideas para fortalecer justamente la gobernabilidad. Sí, correcto. Un poco el rol del CPCS es ese, ¿no? Claro. De alguna manera promover la participación de los ciudadanos, pues no solamente a través de estas vedurías que lo suele hacer, sino incentivar un poco el debate dentro de temas muy importantes que son para el país, ¿no? Creo que también ese es un rol de que tenemos los medios de comunicación, ¿no? Y creo que de alguna manera pues Expreso lo está asumiendo con este suplemento, y esperamos realmente que no se quede simplemente en esto, ¿no? Y para que no se quede simplemente en esto es que el suplemento ha sido entregado gratuitamente, ¿no? A instituciones públicas, a la presidencia, a la asamblea, a prefecturas, a municipios, también a gremios, a medios de comunicación, a asociaciones, a colegios de profesionales, para que tengan la oportunidad pues de revisarlo, y de quienes dependa de alguna manera
hacer realidad estas propuestas, pues que puedan hacerlo, ¿no? Personalmente, pues nos recibió el alcalde de Guayaquil, me recibió en su despacho, tuvo la amabilidad de darnos unos minutos de su tiempo para poder entregarle el suplemento, también la señora prefecta. En Quito, pues nos hubiera gustado que nos pudiera recibir alguien de la presidencia, pero bueno, igual se lo dejamos en Quito. También en la asamblea nos recibió el secretario de comunicación de la asamblea. Entonces hemos tenido una buena recepción que realmente esperamos no se quede simplemente aquí, sino que las autoridades tengan la oportunidad de verlos, revisarlos. Hay propuestas bastante interesantes y que, de ser el caso, que se puedan plasmar y hacerse realidad, pues que se lo hagan, ¿no? ¿Qué acogida han tenido sus propuestas ya entre las autoridades? Pues bueno, yo creo que igual la idea y la presentación está todavía un poco verde, ¿no? Entonces yo creo que igual hay que darle un poquito más de tiempo para poder ver pues la acogida y de las autoridades que tengan, ¿no? Como te decía, el alcalde nos recibió, la prefecta nos recibió, se comprometieron a leerlo, ¿no? Se comprometieron a revisarlo, y en la medida de lo posible que esté dentro de sus manos hacer algún tipo de cambio, de propuesta o acoger alguna de las iniciativas de los ciudadanos, se comprometieron a hacerlo. Esperemos que así sea, esperemos que se dé. Si es que no se acogen tal vez todas, que esperaríamos tal vez que se acojan todas, pero por lo menos que se acojan algunas, estaría muy bien, ¿no? Y como lo decimos también en parte al inicio, en la introducción, grandes cambios siempre siempre nacen de pequeñas ideas, ¿no? Y esa es un poco la, valga la redundancia, la idea, ¿no? De que estas pequeñas ideas de alguna manera pues puedan tal vez dar paso a estos grandes cambios, ¿no? Entonces, si las autoridades que han asumido el compromiso de leerlo, de revisarlo, lo hacen, pues, y si de alguna de estas surge un gran cambio, pues bueno, enhorabuena. ¿Cuánto tiempo llevó a tomar y recopilar todas estas propuestas? Es interesante porque es un trabajo extenso. De hecho, revisando un poco el mismo índice, veo que hay algunos tópicos que tienen un poco más de atención hacia las propuestas. Por ejemplo, el tema de salud y seguridad social convoca de la 30 a la página 36, a diferencia de otros temas que pues se pueden resumir o pues cabrían precisamente en una página. ¿Cuánto tiempo tomó y cuál fue el interés, por ejemplo, cuál fue el tema que más ustedes recibieron de propuestas? Sí, bueno, el tiempo yo calculo que fueron desde la fecha en la que lanzamos la convocatoria hasta ya tener el suplemento impreso, habrán sido más o menos desde finales de abril hasta junio, más o menos. Fue un trabajo bastante extenso. Se armó un formulario que se lo puso a disposición a través de un QR y el link en las redes sociales, en el QR, en el impreso, para que el ciudadano pueda pues escanear el QR y poder llenar el formulario. El primer día tuvimos bastante acogida, recibimos más o menos unas casi 45 o 50 propuestas solamente el primer día, ¿no? Entonces, pues bueno, y ahí en total recibimos un poco más de 200 propuestas más o menos, y de ahí se hizo un proceso de filtrado, se podría decir, de revisión, ¿no? Porque en algunos casos, pues, porque el formulario de alguna manera te pedía que expliques el problema y que propongas la solución, ¿no? Algunas personas simplemente explicaban el problema pero no presentaban la solución, o en algunos casos que era que una persona nos mandó la misma propuesta 4 veces, entonces pues bueno, eso se depuraba, ¿no? Se filtraba. Y justamente es interesante porque no existe cultura, ¿no? O sea, ahí me da risa porque siempre la cultura está, ¿cuál es la función de la cultura y cómo la cultura debería ser parte de una estructura de cambio, ¿no? Sí. No está incluida, ¿no? Y obviamente medio ambiente tampoco, o sea, la regulación donde el medio ambiente, o sea, la cultura no es solamente una actividad de espectáculo, la cultura es cómo tú ves la cultura, cómo ves tú la identidad también del ciudadano, y al mismo tiempo cómo esa identidad también fortalece el medio ambiente, porque tiene que estar todo interactuado, pero sí hay una falla aquí donde yo creo que justamente las preguntas culturales, medioambientalistas deberían tener en el índice una prioridad. Sí.
Realmente, bueno, el índice se lo arma en función de la cantidad de propuestas, ¿no? En la categoría otros, tal Sí, vez, leí. Ajá. sí, entonces ahí hay algunas propuestas relacionadas con medio ambiente, hay una relacionada con la lectura, de cómo promover la lectura de libros, no recuerdo, me parece que está en la categoría otros, que también está bastante interesante, incluso venía acompañada con un proyecto ya de ley redactado. Esa también nosotros como diario queremos de alguna manera explotarlo, ¿no? Y también pues como diario tampoco queremos que se queden en este papel, sino que ya estamos todos los lunes cogiendo algunas de las propuestas, ¿no? Y ampliándolas, ¿no? Para que no simplemente queden aquí, sino ya un poco analizar su factibilidad, ¿no? ¿Es posible? ¿No es posible poder plantearlas, que se puedan dar? Entonces eso también lo estamos haciendo. Pero claro, el índice se lo elaboró en función del número de propuestas, ¿no? Y se los fue agrupando, ¿no? Las económicas con las económicas, las políticas con las políticas, y para no hacerlo muy extenso, y como eran propuestas que no eran muy numerosas, por decirlo de alguna manera, pues se lo acompañó en la categoría otros. Alfonso, gracias por habernos acompañado y explicado el trabajo pues que ha sido recolectar las propuestas de la ciudadanía, y de alguna forma aquí también está el interés y la preocupación de los temas que más surgen en el país. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy amable. RTP